que les pueda grabar. El reino inconmovible es el reino de Dios. ¿Por qué volvemos otra vez a enfatizar sobre este término? Porque ahí en Marcos, capítulo 1, verso 15, Dios habla de tres cosas. Fueron las primeras palabras de Jesús. Dios dice, arrepentíos, creed en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca. Ahora, les voy a contar una historia para que ustedes entiendan de qué se trata el reino de Dios. Había un joven en un país de Latinoamérica al cual le habían hablado de Jesús y del Evangelio. Pero luego ese joven fue abordado por personas que llegaron a la universidad donde él estaba y le hicieron otra propuesta que no era el Evangelio. Le dijeron, mire, hay una propuesta que le puede gustar que se llama el maoísmo. Ustedes saben que el maoísmo es una filosofía que presidió Mao Zedong, que fue un líder chino, de donde nace uno de los brazos de la izquierda. Entonces, este joven le dijo a la gente que le había hablado del Evangelio de Cristo, le dijo, mire, realmente el maoísmo nos da cuatro cosas que a nosotros nos gustan, a todos los amigos míos de la universidad. Escúchelo bien, esto está quedando grabado. Nos da una visión unificada y coherente de la vida, del mundo, de la realidad y de la historia. Eso proponen muchas corrientes. En este caso, la corriente maoísta. Una visión unificada y coherente de la vida, del mundo, de la realidad y de la historia. Dos, dijo el muchacho, nos da una meta definida por la cual vivir, trabajar y hasta morir. Tres, tiene un llamado para unirnos en una fraternidad común. Y cuatro, nos da un sentido de compromiso, una misión de propagar las buenas noticias de esperanza para los desesperanzados. ¿A cuánto se les parece eso a lo que el Señor Jesús propuso? Esto tiene un parecido impresionante. Entonces él decía, la fe cristiana con toda su belleza no puede proporcionarnos una visión tan grandiosa. Eso decía ese muchacho del maoísmo, una corriente izquierdista. Entonces quiero que tengan en cuenta algunos versos que les voy a dejar para que los escriban. Proverbios 29:18, estamos hablando del reino inconmovible, que es el reino de Dios, y cómo podemos entenderlo muy bien para que entendamos que es la propuesta más poderosa que la humanidad ha recibido. En Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y hay un autor llamado Stanley Jones que dice, la iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios. Esta es la enfermedad de nuestra era, dijo ese hombre, Stanley Jones. Ahora, quiero empezar diciéndoles qué es el reino de Dios, para que ustedes vean que es una gran propuesta a diferencia de las propuestas del mundo. ¿Qué es el reino de Dios? Para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan explicar a otros, porque el asunto es que no entendemos, aunque Jesús dijo el reino de Dios se ha acercado, no entendemos qué es el reino de Dios. El reino de Dios es la visión más grande que este mundo ha conocido, anunciada ahí desde el momento en que el Señor Jesús cumplió sus 30 años en ese bautismo que vino y lo primero que dijo fue, el reino de los cielos se ha acercado. Es la visión por la cual Jesús pudo vivir, trabajar, sufrir y también morir. Eso es algo más acerca del reino de Dios. Es la visión que Jesús confió a sus discípulos. La visión que Jesús confió a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí?
Bueno, esa es la visión que el Señor nos confió, el reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que tener mucha claridad de a qué se refiere Jesús con que nosotros seamos agentes del reino. El que no lo sepa no tiene clara la visión para la cual está aquí en la tierra. Es la visión que nos da la clave para entender toda la Biblia, de principio a fin. Porque el tema central de la Biblia es el reino de Dios. Es una visión también sobre la consumación de la historia y del cumplimiento de las intenciones de Dios, desde el principio. Y esta es una visión muy parecida a lo que le explicaron los izquierdistas a este joven que les cuento en la historia, valiosa por la cual trabajar, vivir y morir. Ahora, piensen ustedes si esto es importante o no es importante. La frase reino de Dios aparece en los labios de Jesús 90 veces en los 4 evangelios. 90 veces. En contraste con la palabra iglesia que aparece solo 4 veces. Y hay un principio de interpretación de la palabra que dice que en la medida que Dios repita algo, es porque en esa medida eso es importante para Dios. Por eso ustedes ven que la palabra fe, en especial fe cristiana, que es el fundamento de nuestro cristianismo, aparece más de 700 veces en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, la fe es la certeza de lo que se espera. Pero la palabra reino aparece 90, téngalo en cuenta. Si aparece 90 veces en los 4 evangelios, es porque para Dios y para Jesús, que es el rey de este reino, como lo vamos a ver, es importante. Ahora, quiero que escriban este verso, Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades, aquí estamos haciendo un contraste, un paralelismo de los evangelios, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ahora mire lo que va a conectar, el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuántos recuerdan qué significa evangelio? Que se lo acabo de decir. Buenas noticias que traen gozo y transformación. Entonces, ahora ya no solamente menciona de una manera separada evangelio y reino, sino que dice, es necesario, Lucas 4:43, que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, ¿cuántos quieren ser como Jesús aquí? Todos queremos ser como Jesús. Bueno, los que queremos ser como Jesús, tengan en cuenta que Jesús dijo, para esto es que yo fui enviado. O sea que nosotros también debemos decir, bueno, yo también fui enviado para esto porque quiero ser como Jesús, a su imagen y semejanza. O sea que yo fui enviado para anunciar el evangelio del reino. Todo lo que vivió y sufrió Jesús fue para transmitirnos este mensaje del reino. La pregunta es, mire esta pregunta, esta es la pregunta más importante. ¿Cuántos entienden claramente el mensaje del reino? No me la responda, solamente piense. ¿Cuántos entienden realmente el mensaje del reino? Y usted pregúntele a alguien, a un amigo suyo que es cristiano, o que estudia la palabra, o que simpatiza con Dios y con Jesús. Pregúntele, ¿usted entiende claramente el mensaje del reino de Dios? Que es el mensaje que Jesús vino a comunicar. Y usted se va a dar cuenta cuánto le dicen, ay, sí, yo lo entiendo perfecto. Pero en el fondo, realmente muchos cristianos, de todos los cristianos del mundo entero, no entienden el mensaje del reino. Entonces, comunican el mensaje a medias, comunican el mensaje con muchos baches, comunican el mensaje de una manera diferente, ¿sí? Ahora, si fue tan importante para Jesús comunicar este mensaje, debe ser igualmente de importante para nosotros.
Tiene que ser la visión hacia la cual caminemos todos. Por eso el propósito de este episodio es el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Ni como nuevos creyentes y a veces ni como viejos creyentes lo podríamos explicar de una manera sencilla. Ahora, ¿cuál es la manera de entender el reino de Dios? Al pensar 4 aspectos esenciales de cualquier reino aquí en la tierra. ¿Cuántos han oído hablar de los reyes de la tierra? De las monarquías que existieron, el rey Nabucodonosor, el rey David, el rey Saúl, hoy por hoy el rey de España, todos los reyes. Entonces, quiero que piense en 4 aspectos universales y esenciales de todos los reinos que usted ha oído alguna vez. Tienen 4 características todos los reinos. Y eso nos va a ayudar a entender el reino de Dios. Le voy a decir cuáles son esas 4 características. Todo reino tiene un rey que gobierna. ¿Cierto que sí? Todos los reinos que han existido no serían reinos si no tuvieran un rey que gobierna sobre ellos. Por eso ustedes estudian en los libros de Crónicas y en los libros de Samuel y en los libros de Reyes, la historia de ¿quiénes? Pues de los reyes. Y la primera característica de un reino es que tiene un rey que gobierna. Esa es la primera. La segunda, el rey que gobierna tiene unos súbditos. El rey que gobierna tiene unos súbditos sobre los cuales él gobierna. ¿Cuántos son hijos del rey aquí? La Biblia dice, primera de Pedro 2, 8, somos reyes y sacerdotes para Dios. O sea que nosotros somos los súbditos sobre los cuales el rey, que en este caso es Jesús, rey de reyes, nosotros somos los súbditos, los príncipes sobre los cuales él gobierna, somos los hijos y las hijas del rey. Número 3, hay leyes y ordenanzas por las que el rey gobierna. Todos los reyes establecen unas leyes y dicen, bajo estas leyes, este reinado se va a mover. ¿Sí? Y número 4, hay un territorio sobre el cual ese rey gobierna. Y me llama mucho la atención que siempre en las escrituras aclaran el territorio y dicen, este gobernaba entre este límite y este otro. Ahí les mandé al grupo para que ustedes me puedan seguir mejor los 4 aspectos universales. Ahí lo tienen en el grupo y el que escuche esto pues después nos va a pedir este material. 4 aspectos universales o esenciales de cualquier reino que se aplican al reino de Dios. Mírenlos de nuevo. Número 1, todo reino tiene un rey que gobierna. Así vamos a entenderlo mejor. Número 2, el rey gobierna sobre sus súbditos. Número 3, hay leyes y ordenanzas por las que el rey gobierna. Número 4, hay un territorio sobre el cual el rey gobierna. ¿Cómo se relacionan esos 4 elementos que son esenciales y universales de cualquier reino sobre la tierra? Eso es lo que nos va a permitir entender el reino de Dios, que lo conocemos como el reino inconmovible, y su significado. Número 1, ustedes lo están mirando allí, todo reino tiene un rey que gobierna. En el reino de Dios, ¿quién es el rey? A ver. Esto es fácil de deducir. Usted lo ve por toda la Biblia. Nuestro rey se llama Jesús. En hebreo, Yeshua. Conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en Mateo 28, a partir del verso 18,
la Biblia enfatiza esto, de que en el reino de Dios Jesús es el rey. Quiero que vayan allá, Mateo 28, 18, o que lo escriban. Y Jesús se acercó, esto sucedió después de la resurrección, es muy significativo, porque el mensaje del reino hizo que Jesús naciera, viviera, creciera y muriera por este mensaje del reino. Entonces dice en Mateo 28, a partir del verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él gobierna sobre cielos y tierra. Potestad significa todo poder. Eso está claro. Así se relaciona cómo funciona cualquier reino sobre la tierra con el reino de Dios. En este caso, nuestro rey tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús es nuestro rey. Y esto no tiene que ver solo con el futuro. No, es que un día Jesús gobernará sobre cielos y tierra. No. Mire lo que dice Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él gobierna en este momento. Cuando decimos que creemos que Jesús es el Señor, no estamos hablando solo del mundo espiritual, como si el diablo gobernara sobre el natural y nosotros creyéramos que sí, que Jesús gobierna, pero sobre el espiritual. Decimos que el Señor gobierna sobre todo, no solo sobre el ámbito espiritual. Pero a veces, aunque lo decimos de labios hacia afuera, no creemos que el Señor gobierne. Creemos que gobierna en lo espiritual, pero no creemos que gobierne sobre la familia, sobre los negocios, sobre el gobierno, sobre los hospitales, sobre las escuelas. ¿Por qué pensamos que esto es un ámbito secular? Y caemos en este error. Quiero mostrarle una imagen para que quede también consignada para los que van a ver esto después. ¿Están viendo la imagen? Perfecto. Mire el círculo de la izquierda y ustedes van a ver que nosotros creemos que Dios tiene que ver con las cosas que están encerradas en ese círculo, que es el rey, tiene que ver con la moral, con las cosas sagradas, tiene que ver con las cosas de la fe, con la teología, con la gracia, con el evangelismo, con las misiones, con el discipulado, con la ética, con los devocionales, con las disciplinas espirituales, con la guerra espiritual y con los domingos, que es cuando la iglesia en el mundo entero se reúne de cualquier manera, en las casas, en templos, en sinagogas, en parroquias, en auditorios, en una conexión como esta. Ahora miren el círculo de la derecha. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Rey, no nos referimos solo a las cosas espirituales, sino a todo, a todos los ámbitos. ¿Cuántos saben que Jesús es el Rey sobre el ámbito físico? ¿Recuerdan cuando iban los discípulos en la barca? Empezó una gran tormenta y Jesús estaba durmiendo. Y ellos aterrados, pero nosotros aquí asustados con esta tormenta. Y Jesús durmiendo. Y de pronto se despierta, o lo despiertan, porque hay varias historias de Jesús en la barca. Y le dicen, pero mire, estoy durmiendo y nosotros nos vamos a morir. Entonces él se levanta, viendo la poca fe de ellos y la ignorancia de que él también es Señor sobre los cielos y la tierra. Entonces el Señor le da una orden al mar y calma la tormenta. Y entonces ellos quedan impactados y dicen, "¡Ah! ¿Quién es este que hasta el viento le obedece?" Pues es el rey no solo de las cosas espirituales, sino de las naturales. Calmó la tormenta e hizo muchas otras cosas más. Entonces miren el círculo de la derecha. Jesús es rey sobre lo físico, sobre lo que la gente llama secular, que significa al margen de Dios. Sobre el trabajo suyo, donde quiera que usted trabaje, Jesús es rey. Sobre la ciencia, Él es rey. Sobre la razón humana es rey. Sobre la economía es rey. Sobre los negocios, los medios de comunicación, la política, las artes, los ministerios físicos,
la justicia social y sobre todo los días entre semana que no hay reunión. ¿Cuántos pueden decir hoy, ahora ya sé que Jesús es rey sobre todo? Nunca nos volvamos a equivocar pensando que Jesús es rey solo de las cosas espirituales. Si Jesús no es rey de todos los ámbitos, entonces no es verdad lo que él dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Si él no es el rey de estos ámbitos, pues entonces hay otro que está reinando en esos ámbitos. Y la palabra no dice que hay otro, dice que Jesús es el rey. Entonces, si creemos que Jesús no es el rey de todo, entonces normalmente entre semana estamos siendo gobernados por algún otro tipo de rey o señor de estas cosas que pensábamos que no eran cosas donde Jesús reinaba. ¿Sí? Entonces, aunque decimos a veces que Jesús es rey, ignoramos que también es rey sobre la familia y en especial la familia que no conoce de Dios. También es rey sobre los justos y los pecadores. Y hace salir su sol sobre justos y pecadores. No es que hay un sol para los cristianos y para los justos hay sombra, o para los injustos o los pecadores. Él hace salir su sol sobre justos e injustos porque es rey sobre todos. Es rey sobre el enemigo. Es rey sobre el infierno. Por eso dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque gobierna sobre el mismo infierno y sobre el mismo enemigo. Entonces, tenemos que pensar que no hay un lugar donde Jesús gobierna, que es la iglesia y los cristianos, y los demás ámbitos sobre esos no gobierna, porque estamos equivocados. Jesús dijo, Mateo 28, toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es el rey sobre todo, sobre los hospitales, sobre el negocio, sobre la familia, sobre el gobierno, sobre cada nación, sobre todas las cosas. Por eso los reformadores acuñaron el término Coram Deo. Yo se los he explicado, que es el nombre de nuestra escuela de cosmovisión bíblica, que significa Coram Deo, fue un término que acuñaron los reformadores, viviendo delante del rostro de Dios. ¿Para qué ellos acuñaron este término? Para declarar, no importa si estoy en el campo, trabajando el campo o en el taller haciendo muebles, he sido llamado para vivir bajo la autoridad y gobierno de Dios. No hay un nivel más alto de autoridad que el de nuestro rey. Así es que cuánto le dan gracias a Dios que en este reino de Dios el rey es Jesús y gobierna sobre cielo y tierra, no sobre un pequeño. Por ejemplo, el rey de España no puede gobernar sobre ustedes ni sobre mí. Su territorio de gobierno y de reinado está limitado al territorio español. Yo no tengo nada que ver con el rey de España. Lo veo por ahí en las noticias y a veces escucho de lo que está haciendo en España, pero él no es mi rey. ¿Cuántos saben que el que gobierna sobre nosotros no es un presidente, sino es Jesús nuestro rey, Señor de todo y de todos? Eso es lo primero. Ahora, miren en sus notas que les acabo de enviar, lo primero es que todo reino tiene un rey. Ya sabemos quién es el rey de este reino de Dios, llamado también en otras ocasiones el reino de los cielos. Este rey que gobierna sobre todo y sobre todos es Jesús, Yeshua, el rey de reyes. Número 2, los súbditos en el reino de Dios, ¿quiénes son? Nosotros. Ahora quiero que vaya conmigo a Hebreos 2:8 o que escriba esa cita. Hebreos 2:8. Dice la escritura, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando del Padre y lo que le entregó al Hijo. Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8.
Dice, hay dos palabras aquí claves, todo y nada. Todo lo sujetaste bajo sus pies y nada dejó que no sea sujeto a él. Así es que ¿cuántos están sujetos al Rey del Universo aquí? Todos. Y sus amigos no cristianos también están sujetos. Ellos no pueden hacer lo que quieran, hacen hasta donde Dios les permite hacer. Y el otro texto, junto con Hebreos 2.8, es Filipenses 2.9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres de todos los reyes, presidentes, alcaldes, ministros, gobernadores, jefes militares. Dios elevó al lugar máximo de honor a Jesús y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, nuestro rey, el rey del reino, nosotros sus súbditos, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos han doblado sus rodillas ante el Rey de Reyes aquí? Y entre más las doblemos, más vamos a ver su poder y su autoridad sobre el mundo que todavía va a tener que sujetarse, sea que le parezca o no. Pero mire lo que dice aquí: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, no los cristianos, toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces tengan en cuenta estos dos textos, Hebreos 2.8, Filipenses 2.9 al 11. Los dos son el capítulo 2. Hebreos 2.8, Filipenses 2.9 al 11. No hay nada que se escape a su dominio soberano. Mire, puede tener tranquilidad, ningún presidente puede llegar, sino hasta donde el Rey del universo se lo permita. Por eso ustedes ven que los que dijeron que iban a estar eternamente gobernando, ya no están, murieron. Unos fueron asesinados, otros se murieron de viejos, pero ninguno gobernó eternamente, solo uno gobierna eternamente. Un día, aunque dice todavía no vemos todas las cosas sujetas a él, no estamos lejos de ver todas las cosas sujetas a él y que toda rodilla se dobla delante del Señor. No hay nada que no le sea sujeto. Entonces, toda rodilla un día se doblará. Entonces ya hemos visto dos aspectos esenciales de todo reino en la tierra que se conecta con el reino de Dios. Uno, hay un rey del reino. Nuestro rey es Jesús, rey de reyes y señor de señores. ¿Sobre quiénes gobierna? Sobre cielo y tierra y sobre todos nosotros, sus hijos, los hijos del rey, y sobre todos los que se consideran aún ignorantes de que Dios existe o que afirman que Dios no existe. Dios gobierna sobre cielos y tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor. Número 3. Ahí está en el grupo. Todo reino tiene unas leyes, unos estatutos y unas ordenanzas. ¿Sobre qué leyes gobierna el rey del universo? Bueno, primero unas leyes naturales que se conocen como leyes físicas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo vivo en un quinto piso. ¿Qué pasa si me tiro por el balcón? ¿Quedo flotando en el aire? No. Inmediatamente la fuerza de atracción va a hacer que vaya derechito al piso y muy difícilmente quede vivo. Y si quedo vivo, quedo bastante mal. Entonces este mundo, el Señor, el Rey de este reino, gobierna por unas leyes naturales establecidas por Él mismo. Leyes de la gravedad, todas las leyes físicas gobiernan el universo. Un día pásese por Google y estudie cuáles son las leyes físicas que gobiernan esta tierra. Una de ellas, una solita, la ley de la gravedad.
Pero aparte de leyes naturales, hay leyes morales. ¿Y cuáles fueron las leyes morales establecidas por Dios? Que ustedes las ven resumidas en 10 en Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero para que no tuviésemos ni que aprendernos los 10 mandamientos, Jesús resumió esos 10 y los otros 613 que observaban los judíos en dos. ¿Cuáles son los dos mandamientos que resumen todas las leyes morales del reino de Dios? ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirlos? Para no tener ni siquiera que aprendernos 10. Dios nos dijo, Amarás a Dios como a tu prójimo. amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como Como a a ti mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos recuerda acerca de estos mandamientos, pero luego vuelve y lo resume. Escriban este texto, Romanos 13, 8 al 10. ¿Sí? Romanos 13, 8 al 10, se lo voy a leer, dice, no deban nada a nadie, excepto el deber, ojo, de amarse unos a otros. O sea, lo que yo debo lo debo pagar. Pero lo único que Dios me dice, esto sí puede deber, en cuanto a las deudas, paguen todo lo que deben, pero lo único que sí puede deber es el deber de amar y de amarnos unos a otros. Entonces, si yo amo a mi prójimo, si amo a Dios y a mi prójimo, cumplo con todas las exigencias de las leyes del reino de Dios. Y dice, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, después de amar a Dios. El amor, dice Romanos 13, 8 y 10, no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Lo dice literalmente. Romanos 13, 8 al 10. Entonces, ¿cuál es la ley del reino? Mire la ley por excelencia que las cubre todas. Ama al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos queda sino un punto. Ya vimos, en todo reino hay un rey. ¿Cuál es el rey? Jesús es el rey de cielos y tierra. En todo reino hay unos súbditos y sobre los cuales Dios gobierna. Todos nosotros y la gente del mundo son aquellos sobre los cuales Dios gobierna. En todo reino hay una ley. ¿Cuál es la ley que resume la ley del reino de Dios o las leyes del reino de Dios? Ama al Señor con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y número 4, ahí está escrito, en todo reino hay un territorio sobre el cual el rey gobierna. Y le voy a enviar una frase de un hombre de Dios para que nunca se le olvide. Este hombre se llama Abraham Kuyper. Mire sobre dónde gobierna el Señor, a ver si usted le llama la atención esto. No hay un centímetro, se lo acabo de enviar ahí. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, quien es el soberano sobre todo, no reclame mío. Así como cuando estábamos niñitos que agarrábamos un juguete de un amiguito y decíamos, mío. Y la mamá decía, no señor, ese juguete no es suyo. Pero el Señor es el único que puede decir sobre cada centímetro cuadrado de este universo, el que puede decir, ¿cómo puede decir? Mío. Así es que la pregunta es, y ustedes me la van a responder, les voy a dar un espacio de que nos quedan unos minuticos. ¿Cómo estos cuatro elementos básicos de cualquier reino clarifican su entendimiento del reino de Dios? O sea, ¿cómo a ustedes entender estos elementos les queda claro
que realmente hay un reino sobre el cual el Señor gobierna, ¿sí? Creo que todos, y vamos a dejar así lo que hemos explicado solo con este pequeño resumen. En todo reino en la tierra hay un rey que gobierna. ¿Quién gobierna sobre cielos y tierra? Jesús. En todo reino hay unos súbditos. ¿Quiénes son los súbditos del Señor? Nosotros. En todo reino hay una ley. ¿Cuál es la ley universal del reino de Dios? Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en todo reino hay un territorio sobre el cual el rey gobierna. ¿Sobre qué gobierna nuestro rey? Sobre todo el universo.